las ciudades han sido afectadas, grandemente afectadas por la pandemia del COVID. La vida citadina se ha transformado y por eso creemos que es un momento propicio para hablar del derecho a la ciudad y un momento también muy adecuado para hablar de drogas, de reforma a la política antidrogas, de reducción del daño, planeación urbana, segregación y todos estos temas que estamos reuniendo en este encuentro, en esta reunión, en la cual confluimos gente y organizaciones de toda Latinoamérica y me hace muy feliz estar aquí hoy en esta charla inauguracional con Carl Hart y con Raquel Rolnick. Permítame, por favor, hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Carl Hart es un profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de Columbia. Se le conoce ampliamente por su investigación en uso y abuso de drogas, drogadicción, y su investigación, su estudio, busca entender las relaciones e interacciones complejas entre el uso de drogas y la neurobiología y factores ambientales que regulan el comportamiento humano y la psicología humana. Actualmente es el presidente del Departamento de Psicología y profesor destacado de Psicología. Psiquiatría, ¿estoy en lo correcto? Hemos seguido de cerca su trabajo ya por un tiempo. Él ha publicado varios libros y somos muy entusiastas de su trabajo, de la idea de investigar, de entender más profundamente el tema del abuso de drogas y toda la situación que tiene que ver con drogas. También invitamos hoy a Raquel Rolnick. Es una arquitecto y planeadora urbana brasileña. Su pregrado lo obtuvo en la Universidad de Sao Paulo. Tiene una maestría en arquitectura y urbanismo y un doctorado en historia de la Universidad de Nueva York, Escuela de Posgrado de Nueva York de Artes y Ciencias. También es profesora de arquitectura y urbanismo y también lleva mucho tiempo trabajando en la ciudad de Sao Paulo en temas de planeación urbana y en todo lo que tiene que ver con la ciudad. Perdón, un segundo. Juano. ¿Está todo bien? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Okay, sorry, we're back in track. No te estaba escuchando. Discúlpenme. Back in track. Retomamos. Zoom conference style is not so Este nuevo estilo de conferencias de Zoom no es tan fácil para todos, este nuevo mundo virtual. No ha sido fácil para nadie. Me disculpo si hemos tenido dificultades técnicas, pero creo que ya podemos retomar. Entonces queríamos invitar a Raquel y a Carl para conversar de las interrelaciones de estos temas y nos interesa muchísimo hablar del derecho a la ciudad. Y finalmente quería presentarles a Marcela Tovar. Es una filósofa. También ha trabajado con la Alcaldía Mayor de Bogotá por mucho tiempo, por muchos años. Tiene una amplia experiencia en la comprensión del derecho a la ciudad. Y actualmente este encuentro lo organiza CEPAT, que es una organización que ella ha dirigido estos últimos 2 años. Entonces vamos a estar hablando con Raquel y con Carl y todos vamos a estar conversando en esta charla inauguracional. Bienvenidos y le cedo la palabra a Marcela. Hello, thank you very much. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este encuentro. Soy Marcela Tovar, soy la directora de CEPAT. Este va a ser mi último año dirigiendo CEPAT. Me place mucho y me siento honrada de estar aquí facilitando este conversatorio entre Carl Hart, Raquel Rolnick
que son dos personas que admiro muchísimo en distintos temas. Vamos a tratar distintos temas. Llevamos ya mucho tiempo tratando de organizar esto. Pues estamos tratando con muchas organizaciones de Latinoamérica y también en Estados Unidos, y estábamos tratando de encontrar la relación entre cómo la planeación urbana y el uso de drogas y la guerra antidrogas se interceptan, y cómo las políticas que tienen que ver con el uso de la droga, reducción del daño, planeación urbana, viviendas, etc., se interceptan entre sí, se interrelacionan, y cómo el daño dentro del marco de la guerra antidrogas produce tanto daño, al igual que las políticas sociales que están erradas y también políticas de vivienda que están erradas. A primera vista, mucha gente se ha estado preguntando por qué tienen que juntar a Raquel Rotnick y Carl Hart en un conversatorio. Vamos a hablar de varios temas, les voy a hacer unas cuantas preguntas, les voy a dar un poco de contexto para que podamos hablar de estos temas. Es muy interdisciplinario porque estamos reunidos aquí una filósofa, yo soy filósofa, un arquitecto y un neuropsicólogo. Entonces, voy a hacer un chiste malo. Un filósofo, un arquitecto y un neurocientífico, ¿de qué tienen que hablar cuando entran a un bar? Se reúnen en un bar, ¿de qué tienen que hablar? Simplemente estoy haciendo lo que los filósofos hacemos, hacer preguntas. Eso es lo que voy a estar haciendo hoy. Les voy a preguntar a ustedes, Raquel y Carl, muchas preguntas. A primera vista, sus enfoques son distintos, abordan temas distintos. Raquel se le conoce muy bien en muchos escenarios, no solamente en el académico, sino también en militancias, en espacios políticos, sobre vivienda, planeación urbana y espacio público, el espacio en la ciudad. Y Carl hace estudios sobre drogadicción, estigma, discriminación, segregación. Pero tal y como dijo Silvia, creemos que existe un concepto en el que todos podemos encontrarnos y acordar en distintos enfoques para abordar el tema de la política antidrogas. Y este es el derecho a la ciudad. Ya habiendo dicho esto, tenemos que tomar en cuenta este concepto, y tiene muchos enfoques, muchas discusiones, y una de ellas quería darles un poquito de contexto sobre ella. ¿Por qué estamos hablando de este concepto del derecho a la ciudad y por qué lo estamos relacionando con la reducción del daño? Porque principalmente se le ha relacionado con planeación urbana, pero no tanto con reducción del daño. En 2016 tuvimos una intervención policial en Bogotá, en un lugar que se conocía como el Bronx, o como lo llamaba la gente que lo habitaba, la L, la letra L. En 2016, tal y como dije. Y también hay un lugar muy parecido en Sao Paulo que se llamaba el Bruxo o Cracolandia. El Bruxo y Cracolandia, esos dos lugares tuvieron también intervenciones policiales muy parecidas en 2017. Por favor, Raquel, corrígeme si me equivoco con las fechas. También en mayo. Ambas se hicieron en mayo en años diferentes, con un año de diferencia. Después de eso, muchas de las organizaciones con las que he trabajado, que ayudan a personas en situación de calle, personas que consumen drogas, hemos tratado de hacer seguimiento para saber qué ha pasado con esas intervenciones, y descubrimos que ha habido una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, sobre todo con la gente que consume drogas, y no se circunscribe solamente a ellos, también a los habitantes de estas zonas en general. Esta clase de intervenciones
se hacen dentro del marco de la lucha antidrogas, en nombre de la lucha contra las drogas. Y lo que hacen es que esta lucha antidrogas simplemente profundiza no solamente el daño, el perjuicio a los consumidores, sino a toda la sociedad. Entonces, nuestra pregunta ahora mismo es, ¿qué tienen que ver entre sí todos estos conceptos cuando los juntamos? ¿Qué tiene que ver el racismo con reducción del daño, con vivienda, planeación urbana, segregación? Es como una gran sopa. Y ahora mismo esta sopa está muy líquida, pero estamos tratando de darle un poco de forma. Entonces, pues como soy filósofa, y como así es como los filósofos lidiamos con estos conceptos y estos temas, tal y como nos enseñó Aristóteles, es pues establecer unas definiciones para que todos estemos en la misma página, estemos de acuerdo en cómo comprendemos ciertos conceptos y para que podamos empezar nuestra conversación de esa forma. Entonces, quiero empezar con Carl Hart. Quisiera hablar un poco, preguntarte qué es reducción del daño. Y para ayudarte un poco, porque sé que es un concepto muy extenso, muy amplio, que hay mucha tela para cortar en ese tema, quería simplemente darte unos conceptos claves que son muy interesantes para esta conversación que vamos a tener hoy. Conceptos tales como adicción, exclusión, pero sobre todo daño cerebral o daño físico causados por el uso de drogas, que tú a través de tus investigaciones, tus estudios, has demostrado que es una exageración. Tu libro, El Alto Precio, y tu nuevo libro que vas a lanzar pronto, Consumo de drogas para adultos, abordan distintos temas que tienen que ver con esto. Y has investigado, has trabajado con personas y con diversos sujetos en tus estudios y has investigado cómo los perjuicios asociados con el uso de la droga se han relacionado con la sustancia o la droga que la gente consume, por ejemplo el crack. Históricamente se ha relacionado de esa forma, pero los hechos de tu estudio demuestran que en realidad esto tiene que ver más con otros factores, con el medio ambiente, con racismo, pobreza, condiciones sociales, etc. Ya una vez estableciendo este marco, bienvenido Carl Hart a este encuentro. No es una conferencia, es un encuentro. Todos vamos a conversar de distintos temas. Dentro de este contexto, ¿qué significa reducción del daño? Primero que todo, muchísimas gracias, Marcela. Me alegra mucho estar aquí contigo y con Raquel. Así que les agradezco. Esta es la razón por la que estoy aquí, para escucharlas, para oírlas. Hay algunas cosas que quisiera mencionar. Primero que todo, creo que deberíamos dejar de decir gente que consume drogas, como si estuviéramos hablando de una categoría. Porque, por ejemplo, yo consumo drogas, yo consumo todas las drogas de las que estamos hablando. Pero no te refieres a gente como yo, que estamos en el mundo de la academia, aunque yo he consumido heroína y todas estas drogas. Pero, bueno, ¿cómo te vas a enterar cuando leas mi nuevo libro, Consumo de drogas para adultos? Y hay una cantidad de gente que son capitanes de la industria, gente de la clase media, gente de los círculos sociales más altos que también consumen droga, pero no nos referimos a ellos cuando usamos ese término. Entonces, cuando digamos gente que consume drogas, esto nos permite segregar y clasificar a la gente un poco y nos permite también creer erróneamente que la droga es el problema en la vida de estas personas. Como por ejemplo, en lugares como el Cracolandia, el problema no es el crack, todos sabemos esto. El problema es que la gente necesita vivienda, que no tienen trabajo, que necesitan un trabajo legal y digno para poder proveer para sus familias. Existen toda clase de problemas y situaciones, no hay educación. Y son problemas que no tienen nada que ver con la droga. Como sociedad, si nosotros decimos que estos consumidores de droga o que tiene que ver todo con drogas,
pues entonces eso permite o fomenta esa clase de intervenciones policiales porque se excusan diciendo que es que vamos a perseguir a los traficantes. Y sabemos que en algunas comunidades la gente que funciona en esas economías subrepticias a veces venden droga, pero a veces están realizando otro tipo de actividades. Por ejemplo, apuestas, cosas que la sociedad, que esa comunidad puede necesitar. Por ejemplo, hacer funerales para la gente que no puede pagar una funeraria. También ofrecen servicios de transporte local. Ellos hacen muchas actividades, incluso muchas útiles, pero siempre lo reducimos todo a las drogas, cuando en realidad hay cosas de las que ellos hacen que son útiles. Así que creo que tenemos que cambiar nuestro lenguaje, incluso cuando hablamos de reducción del daño, porque hablamos de eso como si fuera un aspecto positivo. Y la reducción del daño en sí no es más que prevención y educación, o simplemente tener sentido común. Por ejemplo, yo me cepillé los dientes esta mañana y eso es una forma de reducción del daño. Cuando me subo a un carro, me pongo mi cinturón de seguridad y eso es reducción del daño, para no lesionarme. La reducción del daño cuando se trata de drogas, de pronto la gente comparte jeringas, entonces necesitan jeringas asépticas para que no se transmitan infecciones por vía sanguínea. Pero el problema es que solamente utilizamos el término reducción del daño aplicándolo a gente que consume drogas, como si el único resultado posible del consumo de drogas fuera el daño, el perjuicio, y no es así. Este no es el caso. La gente no consume drogas para reducir daño, producir daño. Lo hacemos para divertirnos, para pasarla bien. Entonces yo creo que deberíamos alejarnos un poco de ese lenguaje y más bien llamarlo prevención, educación, sentido común y ese tipo de cosas. También quería aclarar eso. Cuando hablamos de las drogas y cuando hablamos de personas como yo y actividades a las que me dedico, la gente dice que yo he estudiado la adicción. Sí, por supuesto, la he estudiado. Pero es un concepto aburrido, la adicción. Primero porque la gran mayoría de consumidores de droga, de cualquier droga, ya sea crack, cocaína, heroína, etc., la gran mayoría de estas personas no son adictos. Solo un porcentaje muy pequeño de los consumidores desarrollan adicción. Entonces, si la inmensa mayoría de consumidores de cualquier droga en particular no se vuelven adictos, entonces tal vez no podemos echarle la culpa a la sustancia o a la droga por la adicción. Hay muchos criterios para definir la adicción. Muchas veces tiene más que ver con la legalidad de la sustancia que con la sustancia en sí. Por ejemplo, digamos que si una persona le invierte demasiado tiempo a tratar de conseguir esa sustancia, de comprarla, eso es un síntoma claro de adicción. Pero es un aspecto que tiene que ver más con la legalidad, el estatus legal de la sustancia, que con la sustancia en sí. Entonces, cuando analizamos esos criterios en los que nos basamos para definir qué es adicción o qué no lo es, o quién es adicto y quién no, pues hay muchos factores que no tienen que ver con la droga. Y la mayoría de las veces esos factores no tienen nada que ver con la sustancia, sino con otros factores sociales que ya he mencionado antes. Por ejemplo, la gente tiene una vivienda para consumir sus drogas en condiciones seguras y no en la calle. Tienen un empleo legal y digno para poder proveer para su familia y se puedan sentir como adultos responsables y útiles. Para mí es muy importante sentirme que puedo responder por mi familia. Si no pudiera proveer para ellos, solo Dios sabe lo mal que me sentiría, o Dios sabe qué haría. Me sentiría terriblemente. La falta de educación, debido a la falta de educación, la gente tal vez no entiende cuáles son las señales, los signos y síntomas de que están en peligro por el consumo de drogas. O cuando hacen cualquier otra cosa, no entienden las señales del peligro. Y todo esto es mucho más importante que la droga en sí. Entonces, alejémonos de ese lenguaje o de ese término de consumidores de drogas. O si lo vamos a utilizar, preocupémonos porque quede claro que eso incluye también a personas como yo.
Muchísimas gracias, Carl. Creo que te adelantaste un poquito. Te adelantaste un poco a lo que queremos llegar hoy, y es este concepto más amplio de reducción del daño, utilizado no solamente en intervenciones de salud para cierto tipo de gente, sino en general cómo lidiamos con el concepto de reducción del daño, cómo lo tratamos, y dentro del contexto latinoamericano, que tiene ciertas características que hacen que el consumo de drogas en ciertas poblaciones sea más complejo. Muchísimas gracias, Carl. Y como también estamos hablando de planeación urbana, de vivienda, ya mencionamos el tema anteriormente y cómo se deben organizar las ciudades y cómo afecta esto a la gente que las habita principalmente, y cómo funciona la industria inmobiliaria. La población generalmente se ve más afectada por este tipo de políticas de vivienda. Son los más vulnerables, la gente más pobre, los que tienen menos oportunidades, que sufren injusticia social y exclusión. Entonces, Raquel, queremos hablar un poco de los demás conceptos. Planeación urbana. Uno de tus libros, el último, creo, La Guerra de los Lugares, hablaste del derecho a la vivienda y cómo las políticas de vivienda se han estructurado dentro de un marco de neoliberalismo, capitalismo específicamente. Y esto ha tenido un grandísimo impacto en los derechos, en la privación del derecho al acceso a vivienda de la gente, y en especial de poblaciones históricamente excluidas. Y también vamos a hablar de violencia institucional. Vamos a tener todo un conversatorio de violencia institucional ejercida a través de esas políticas. Pero yendo un poco más allá, yendo más allá de la vivienda y tomando en cuenta otros elementos de la planeación urbana, como por ejemplo el espacio público. Carl habló un poquito del espacio público cuando dio el ejemplo de las personas que podían contar con una vivienda para consumir drogas en condiciones seguras. Hablando de espacio público, renovación urbana, etc., ¿de qué forma los mercados y el capitalismo dictan los procesos de adquisición de suelo, adquisición de tierras, lo cual termina en distintas formas de violencia que se ejerce sobre la población más vulnerable? Y también apalancado en la guerra antidrogas. ¿Puedes, por favor, hablarnos un poco más de estos conceptos dentro de este marco? Y, pues, guiado por donde lo llevó Carl, los aspectos que él mencionó, cómo se relacionan este tipo de políticas con este problema. Muchas gracias, Raquel. Bienvenida. Hola. Muchísimas gracias, Marcela. Es un placer tan grande estar aquí conversando con Carl Hart. Vamos a ver mucha conexión, muchas relaciones entre planeación urbana, en especial en estos momentos, este tiempo. Voy a tratar de contestar tu pregunta porque es una pregunta muy amplia. Primero que todo, comprendamos dentro del concepto específico de Latinoamérica y de algunos otros lugares del mundo, ¿sí?, cuál ha sido el papel principal de la planeación urbana. Y creo que esto también describe la situación norteamericana. La planeación urbana y también el contexto europeo lo refleja muy bien. La planeación urbana, históricamente, ha sido utilizada como una táctica de gobernabilidad, que básicamente promueve operaciones de expropiación de territorios a comunidades. Entonces tenemos antecedentes de un modelo de organización del Estado dentro del marco, con el objetivo y la meta de promover acumulación de capitales como objetivo principal. Esto sistemáticamente ha producido el desplazamiento, la expropiación y la exclusión de comunidades de algunas partes de la ciudad, en especial aquellas partes en las que se concentran
las mejores oportunidades en términos de urbanismo, de amenidades urbanas, por mencionar algunas, lugares donde hay acceso a espacios públicos, riqueza de espacios públicos, infraestructura, acceso a buena comida, comida fresca, acceso a transporte público y acceso a mejores condiciones. Entonces, la idea de exponer un movimiento permanente, de estar desplazando permanentemente a estas personas, a las periferias, a los suburbios, a otros municipios, al nomadismo. Esto ha marcado la historia de la planeación urbana en nuestras ciudades. Y por supuesto, en el caso de Latinoamérica, esto también estuvo marcado por una especie de sistema dual de producir ciudades. Uno que es dirigido por el Estado y las normas y leyes que establece el mismo Estado en conjunto con la industria inmobiliaria de bienes raíces. La industria de bienes raíces en conversación con el Estado y bajo el marco de las finanzas y el progreso. Y el otro modelo, tal vez 2 o 3 veces más grande que este, que es la autoproducción de la ciudad, de viviendas, construcción de viviendas a manos de la gente misma, en los márgenes, en una zona gris entre lo legal y lo ilegal, que es precisamente este límite lo define precisamente la planeación urbana. Ellos mismos permanentemente definen qué clase de organización, ocupación del espacio, uso del espacio es legal o ilegal. Nada es legal o ilegal en sí mismo. La planeación urbana establece ese idioma y establece esos límites. Entonces, estos asentamientos construidos por la misma gente, donde habita la gran mayoría de las ciudades, y por ejemplo en las ciudades brasileñas vive la mayoría de habitantes de una ciudad, ahí habita la mayoría de gente no blanca, porque es que esto también tiene un ingrediente racial. Es un sistema racista, un modelo racista, en el cual la gente con menos recursos, con menos dinero, que ocupan esos lugares, quedan en una situación ambigua en comparación con el sistema formal. Y en eso tenías razón, Carl. Tiene que ver con la lucha antidrogas. Si la planeación urbana define qué es definitivamente una parte legal de la ciudad y qué otra parte realmente no se sabe si legalmente sea una parte válida de la ciudad, si son asentamientos legales, y si van a ser permanentes o si lo van a permitir provisionalmente, entonces estas zonas de la ciudad, estas personas que habitan esos lugares viven bajo una situación permanente de transitoriedad permanente, un fenómeno que yo llamo así. Y esta transitoriedad permanente le permite a la maquinaria del Estado intervenir allí de una manera que según lo que les convenga, de acuerdo al caso. Por ejemplo, eventualmente el Estado puede intervenir en esos asentamientos proporcionando servicio de electricidad, infraestructura o colegios, o pueden intervenir violentamente con todo el aparato represor del Estado y de la policía, en nombre de la guerra contra las drogas o en nombre de la protección ambiental de estas zonas, porque se excusan en que estas comunidades se asentaron en zonas protegidas ambientalmente, porque los lugares que son protegidos ambientalmente no están abiertos para la construcción de viviendas y no son aptos para recibir a la gran mayoría de la población de una ciudad. Y antes de terminar, para agregarle a todo lo anterior otro factor más, estoy hablando de un modelo que ha estado ahí
desde los 30, los 40, los 50, 60, 70 del siglo pasado. Y se ha agravado profundamente por el acaparamiento del espacio construido como un activo negociable, como un bien capaz de generar renta a una increíble cantidad de superávit de capital que está circulando en el circuito financiero. Y eso ha agravado este problema, esta situación de vivienda en todo el mundo. Porque la vivienda se convirtió en una materia prima, un bien negociable. Aquellas poblaciones que tienen menos recursos, los que necesitan las viviendas solo para sobrevivir y no buscando rentabilidad, un negocio de rentas, tienen que competir estas poblaciones por estos predios con las altas esferas, la cúspide de la plutocracia china o de la plutocracia rusa o los multimillonarios estadounidenses, los fondos de pensiones internacionales. Entonces, por supuesto, estamos siendo testigos de procesos de desplazamiento gigantescos. ¿Y cuál es la relación de la planeación urbana con todo esto? La planeación urbana ha sido un protagonista clave y ha tenido un papel muy importante, un papel clave en este proceso, diseñando proyectos urbanos, sociedades entre el sector privado y público y otro tipo de planes de renovación urbana con una gran participación de capital del sector financiero y planes que fueron diseñados especialmente para abrir nuevas fronteras para ese capital financiero que flota por todo el planeta buscando dónde aterrizar. Y adivinen qué, ¿cuál es el lugar favorito para que este capital financiero proveniente de bienes raíces aterrice? Pues justamente en los lugares donde se asientan las poblaciones vulnerables, donde ellos viven. ¿Por qué? Precisamente por esta ambigüedad de que no se sabe si los asentamientos que ellos construyen son legales o no, si esa parte de la ciudad es legal o no, y también por el desequilibrio de poder de quiénes son los que viven ahí. Estamos hablando de una población que tiene muy bajos ingresos, que tiene una muy poca capacidad para intervenir políticamente, para poder definir las agendas públicas. Y para terminar, ¿cuál es la relación entre eso con lo que acaba de decir Carl Hart y lo que acaba de decir Carl Hart? Pues podemos ver en ambos casos, tanto en el caso de Río de Janeiro y sus favelas, en el que la guerra antidrogas tiene como resultado las muertes, asesinatos de afrodescendientes, jóvenes, mujeres y niños, hombres afrodescendientes, o en un caso como el de Cracolandia, en el que supuestamente los consumidores de drogas se reúnen. Lo que puedo decir de Cracolandia, y en eso estoy de acuerdo con Carl, es que ahí la droga que principalmente se consume es el alcohol, que no es ilegal. La mayoría de adictos que se encuentran en esa zona son alcohólicos, antes que cualquier otra cosa, antes que consumidores de cualquier otra sustancia. Y lo que se ve en las calles, en esos lugares, en el espacio público, porque la gente no tiene viviendas para poderla usar, también se ve. Y lo que vemos es una red de gente, un grupo de gente, que generalmente lo conforman personas que acaban de salir de prisión, exconvictos, gente que fue encarcelada desde muy jóvenes y van de una institución carcelaria a la otra,
la siguiente, y que básicamente nunca han tenido acceso a servicios de salud, nunca han tenido acceso a servicios adecuados de salud. Y en lugar de proporcionarles protección a estas personas necesitadas, desafortunadas, lo que básicamente se ha hecho como política pública es una represión violenta a ellos, porque ellos ocupan una de esas nuevas fronteras que el negocio inmobiliario quiere utilizar para construir complejos. Entonces ahí es donde está la conexión entre estos dos puntos de vista. Muchas gracias. Bueno, básicamente tengo que cambiar todo mi esquema mental. Por haber preguntado esto, no estoy bromeando nada más. Pero es muy interesante lo que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo la relación entre lo que nos dijo Carl y lo que dijo Raquel. No estamos hablando de gente que consume drogas. Estamos hablando de un grupo específico de consumidores y que consumen sus drogas en este escenario, en un escenario de gran injusticia social. ¿Y por qué? Pues porque si hablamos de consumidores tendríamos que hablar de todo el mundo, y la mayoría de esos consumidores no tienen problemas, no desarrollan ningún problema en el consumo de drogas. Entonces, lo que quiero preguntar es cuál es el impacto de esto en esta población y también en otras poblaciones que tal vez no se les rotula como consumidores de droga, pero que también sufren de injusticia social. Y dentro de este marco de planeación urbana, que tiene un gran impacto en los barrios y en las comunidades, básicamente porque la planeación urbana se define, la planeación urbana define qué partes de una ciudad son legales y qué partes son ilegales. Y entonces estas personas viven una situación de lo que tú llamaste, creo que todos tenemos que incorporar este concepto, transitoriedad permanente. Y los lugares como el Bronx o Cracolandia o el Bruxo son este tipo de lugar. Sí. Han sido intervenidos con una gran cantidad de represión violenta en nombre de la guerra antidrogas y también en nombre de protección ambiental, como tú dijiste, pero básicamente, principalmente en nombre de la guerra antidrogas. A la guerra antidrogas le conviene mucho, porque nadie quiere preguntar por la gente que habita estos lugares, por el estigma, por la exclusión y por aquello que nosotros suponemos que sucede en esos lugares. Intervenir en nombre de la guerra antidrogas en esos lugares es prácticamente evadir preguntas más complicadas, y a través de eso también evaden darle a esas preguntas las respuestas correspondientes, y los contextos correspondientes también. Y en lugar de eso, evaden dando unas respuestas y un enfoque muy simplista. Por lo tanto, decimos entonces que dentro de este contexto, dentro de este escenario, esto tiene que ver con el estigma de la exclusión, y también se ha hecho a través de políticas de planeación urbana. Han estigmatizado barrios enteros y gente a través de políticas, por medio de políticas, y eso es consecuencia de la lucha, de la guerra antidrogas. El consumo de drogas y este tipo de consumidores a los que nos referimos, que no son la mayoría, y la satanización de estas personas que consumen droga, ambos se dan o suceden en lugares. Nosotros tal vez no satanizamos tan fácilmente a la gente que consume droga dentro de sus viviendas, sino a la gente que la consume en lugares públicos, en ciertos espacios, lugares que nosotros categorizamos o clasificamos como legales o ilegales, al igual que a esas personas que están consumiendo drogas. Entonces, dado este marco, analicemos un poco los diversos aspectos
de este tipo de consumo de droga, de este tipo de consumo estigmatizado de droga, estos consumidores estigmatizados. Primero, ya hablamos de ellos, pero profundicemos un poco más en esta situación. Porque lo que se ha visto es que hay muchos problemas que creemos se relacionan al consumo de drogas, pero tal y como dijo Carl, no se relacionan. Estos perjuicios no se relacionan al consumo de drogas, sino a la ausencia de servicios sociales, de servicios de salud, de ciertas condiciones. Entonces vamos a hablar específicamente de la vivienda, problemas que tienen que ver con la vivienda. Y la vivienda y este tipo de consumo de estas personas en espacios públicos. La vivienda, el mercado y la guerra antidrogas. ¿Cómo la vivienda afecta a estos consumidores, los consumidores que son más vulnerables en términos del daño, en términos de lo que llamamos adicción, y cómo perjudican o cómo obstaculizan la posibilidad de una buena vida para estas personas, de bienestar para ellos? Y también les niegan y les obstaculizan su derecho a ocupar un espacio. ¿Cómo es que la guerra antidrogas y el mercado inmobiliario afectan a estas personas históricamente ya vulneradas? ¿Podemos hablar de eso, por favor? Primero Raquel, luego Carl. Claro que sí. Cuando fui reportero especial, enviado especial de las Naciones Unidas para el derecho al acceso a viviendas adecuadas, todo el mundo se me acercaba a preguntarme. La primera pregunta que me hacía todo el mundo es: ¿qué es una vivienda adecuada? ¿Cuántos metros cuadrados tiene que tener? ¿De qué clase de materiales hay que construirla? ¿Qué techo tiene que tener una vivienda adecuada? Esa era la pregunta principalmente. Y mi respuesta es que, bueno, entendiendo el contexto del derecho a la vivienda, que es un punto central muy importante en esta discusión, es que la vivienda adecuada en general es un portal a todos los demás derechos humanos. Es un portal muy importante. Dependiendo de tus condiciones de vivienda, vas a poder o no acceder a la circulación, al transporte público, a la alimentación, a condiciones sanitarias de un entorno sanitario, oportunidades para conseguir trabajo, para obtener ingresos. Entonces, creo que cuando vemos, y me apego a la primera intervención de Carl Hart, tú me puedes preguntar cuál es el problema de las personas en estas comunidades. ¿Es realmente la droga o hay otros problemas? No, son otros: la falta de trabajo, falta de ingresos, falta de condiciones sanitarias, falta de servicios de salud. Entonces, cuando vemos movimientos, protestas permanentes de las personas que han sido permanentemente desplazadas, expropiadas de sus viviendas, personas que están más en necesidad, que necesitan el acceso a servicios de salud de calidad solo para sobrevivir. Entonces nos damos cuenta, podemos ver muy claramente cómo la política de vivienda ha sido responsable de producir individuos que tienen muchísimas menos herramientas e instrumentos para poder sobrellevar las dificultades de la vida, para poder sobrellevar la depresión y el estrés asociado a la vida. Y a causa de esto, por supuesto, es mucho más fácil para que todas estas personas, es mucho más fácil que estas personas se enganchen o queden atrapadas en el bienestar o la felicidad temporal que la droga provee instantáneamente. Pues porque viven una vida de permanente privación, que se les niega el acceso a los placeres más sencillos de la vida, como por ejemplo acceso a buena comida, servicios de salud, un entorno sanitario, una vida digna. Por lo tanto, es muy importante, es crucial. Y una parte demasiado importante y crucial del derecho a la ciudad es el derecho al acceso a vivienda adecuada.
Y la guerra antidrogas, la forma en que ellos operan, básicamente su objetivo es, su modus operandi es desplazar a estas personas, condenarlas a la indigencia y a una precariedad de vivienda. Los condenan a unas condiciones de vivienda aún más precarias que las que tenían antes. Muchas gracias, Raquel. Dentro del marco de viviendas, tú, Carl Hart, como neuropsicólogo, quisiera oírte hablar sobre la importancia, sobre este tema de conectar, tener una vivienda, tener un espacio público, las políticas de espacio público, cómo se relacionan con este consumo de droga al que rotulamos como adicción, como un consumo problemático. Y como ves, estoy haciendo comillas con mis dedos, este consumo problemático. Porque tú has estado investigando los efectos que tiene este tipo de exclusión en la gente. Bueno, me gustaría decir que realmente este no es un problema complejo. Lo hacemos complejo nosotros, pero en realidad es un problema muy sencillo, es una situación muy sencilla. Como dijo Raquel, cuando pensamos en vivienda, por ejemplo, pensemos en la pandemia del COVID-19. Si no tienes una vivienda adecuada en medio de esta pandemia, pues tienes muchas más probabilidades de morir que la gente que tiene una vivienda adecuada. Es realmente sencillo. Entonces, si eres un gobierno responsable, te vas a encargar de que tu gente, tu pueblo, tenga viviendas adecuadas para que puedan protegerse, educarse principalmente, eso es número uno. En un lugar como Brasil, por ejemplo, te das cuenta de que el nivel educativo de la gente es muy bajo. Y cuando tienes niveles educativos tan bajos, puedes manipular a la población muy fácilmente. Y eso es lo que pasa en muchos de esos espacios. Por ejemplo, Raquel trajo a colación el caso de Río de Janeiro. Que ha habido casos en que la policía asesina a los afrodescendientes ahí mismo en esos lugares. Muchas de esas personas se les manipuló para que creyeran que Cracolandia, el crack en Cracolandia era el gran problema. Eso fue una manipulación. Entonces están manipulando a la misma gente que recibe el impacto negativo de esta situación, en parte porque no tienen un nivel educativo suficiente para darse cuenta que los están manipulando. Y es que esta manipulación es necesaria para que ellos puedan apoderarse de los espacios y acapararlos, tal y como lo destacó Raquel. Entonces quieren apoderarse de todos estos lugares, y esto quiere decir que tenemos ahora mayores desigualdades, más inequidad. Y por lo tanto, entonces necesitamos ahora más oficiales de policía para proteger a las personas que sí tienen vivienda de aquellos que no la tienen. Entonces, como son gente pobre, sin posibilidades, se van a trabajar a la policía porque no tienen nada mejor que hacer. Entonces, básicamente, tienes a la policía, los contratas para que formen parte de las filas de la policía y están asesinando a su propia gente. No es un problema complejo. Si nos encargamos de que la gente tenga vivienda, educación y trabajo y dejamos de enfocarnos en la droga, cuando la gente se enfoca en el tema de la droga y dicen que es que la droga es el principal problema, tengan claro que los quieren engañar, los van a engañar. Porque tal y como dije, yo he estado en lugares como Brasil y Colombia y he consumido cocaína con incluso algunos de los representantes de sus sociedades, ¿sí?, que consumen cocaína. Pero no hablamos de drogas con estas personas a las que me refiero. Solamente mencionamos el problema de la droga cuando hablamos del consumo de gente pobre. La gente pobre no necesita un tratamiento de rehabilitación para la droga. Necesitan formas de ganarse la vida, necesitan vivienda, educación, necesitan servicios sociales. Si ellos tienen acceso a todo lo anterior, estos problemas van a desaparecer. ¿Ya? Estos no son problemas en sí, los hemos creado en gran parte. ¿Sí? Una gran parte del problema también tiene que ver con las ONGs.
porque las ONGs reciben fondos, por supuesto, financiación para ayudar a la gente pobre. Pero en temas como la adicción, cuando en realidad deberían estar enfocando sus esfuerzos en pos de la vivienda y la educación, deberían estar trabajando por eso y abogando por eso y no enfocándose en las demás actividades que están haciendo, porque la gente necesita un empleo digno, un empleo legal y educación. Si la gente tiene eso, todo lo demás viene por añadidura. Entonces, estamos realmente complicando la situación, haciéndola más complicada de lo que es. Gracias, Carl. Lo que acabas de decir es muy interesante, haciendo la conexión de todos estos temas. Y hablando, como dijo Carl, de cómo un problema sencillo se nos está presentando o está siendo abordado como si fuera un problema distinto, más complejo. Y también porque existe la necesidad o la intencionalidad de manipular a la gente, a la población más vulnerable, la población que habita esas áreas. Y también es porque quieren, pues les interesa manipular. Quieren manipular a través del miedo a otro sector de la población que tal vez no está viviendo directamente estos problemas, para poder mantener su status quo. También es mencionado un problema muy importante que se relaciona con el derecho a la ciudad. Vamos a empezar a abordar el tema del derecho a la ciudad. Vamos a hablar de esto, el derecho a estar en un lugar y transformarlo. El derecho a establecer relaciones, conexiones, acceso a servicios dentro de un lugar. Y hay un problema muy grande que tenemos ahora en Latinoamérica y es la policía. Tal y como dijimos anteriormente, no solamente en el contexto del COVID y de la pandemia, sino que la policía en las favelas, en lugares como por ejemplo Río de Janeiro, en Brasil, este tipo de situaciones y abusos se han cometido en todo el mundo, sino que ahora tienen más poder, la policía tiene ahora más poder y menos control, menos supervisión. Y esto también ha pasado en Bogotá, en Colombia. Por ejemplo, el pasado 9 de septiembre hubo 13 ciudadanos asesinados en las calles de Bogotá en manifestaciones a manos de la policía, y esas investigaciones hasta el momento no han producido resultado alguno. En medio de manifestaciones, y todavía las investigaciones no tienen resultados. Entonces, hablar de la policía y del espacio público es interesante, y cómo ellos perfilan a la población, a la gente. Y la mayor parte de este estigma de drogadicción resulta de poner el consumo de drogas por encima de todos los demás aspectos y problemas sociales, como si en parte este consumo se hace en espacios públicos. Y esa es la razón por la que... Sí. Por eso estas construcciones son construidas, perdón por la redundancia, en espacios públicos. Esas construcciones verbales se hacen así. Son espacios que controla la policía y otras fuerzas. Por ejemplo, no es fácil que la policía intervenga en fiestas privadas, en lugares privados. En cambio, el consumo de la gente pobre, el consumo de personas de raza negra, es ahí cuando la policía ve un problema. Y dentro de este contexto, pues, de la policía y su relación con el espacio público, entonces hablemos de esto. ¿Cuán público es realmente el espacio público? ¿Cuán público es el espacio público para la gente y la población marginalizada? Porque la policía ejerce un control sobre estos lugares, este espacio. Entonces, hemos estado hablando de este perjuicio social que se oculta bajo el velo del consumo de drogas. Entonces, realmente tiene también mucho que ver con la actividad policial. También en las restricciones para el uso del espacio público. Entonces, las actividades policiales subyacen. ¿Qué subyace a la actividad policial? Bueno, te cuento, Marcela, que yo fui parte de la milicia, yo fui militar, hice parte de la policía militar, y con mucha frecuencia
vemos que los oficiales de policía son las personas menos educadas de nuestra sociedad. Y te lo dice alguien que fue policía. Por favor, comprendan que la policía tiene muy claro a quién puede perseguir, a quién puede instigar. Nunca van a ir a perseguir a la gente adinerada, aun si los ven consumiendo en espacio público. No van a ir a perseguir a estas personas. Por supuesto, se van a ir detrás de aquellos que no tienen recursos, que son políticamente inconvenientes. La policía sigue órdenes y se les permite hacer lo que ellos quieran con la gente pobre. Y esto lo sabemos, esto es un hecho. Ya sea que sea gente adinerada o gente pobre en el espacio público, pues la gente va a ir tras aquellos que son políticamente inconvenientes. Porque si se van a perseguir a la gente adinerada, obviamente se van a meter en problemas. Y de pronto se quedan sin trabajo y así sucesivamente. Esto pasa en Estados Unidos, como todos lo sabemos, y en muchas partes. Entonces, una vez más, este no es un problema difícil. Nosotros permitimos que la policía hostigue y maltrate a la gente políticamente inconveniente. Nosotros lo permitimos. Tal y como dije, la policía son pues, las personas menos educadas de nuestra sociedad. Y el trabajo que les asignamos es el trabajo sucio que nadie más quiere hacer. Entonces, por supuesto, ellos se van a ir a comportar como se espera que se comporten. Van y persiguen a las personas que son inconvenientes políticamente, las personas cuyas vidas nosotros realmente no valoramos tanto en nuestra sociedad. Así es la cosa. Se trata no tanto del espacio público, del uso del espacio público, sino de quién lo está usando. ¿Puedo agregar algo, Marcela? Sí, por supuesto, sí. Claro que sí. Bien. Yo creo que es muy importante entender cuál es el significado del espacio público. Y una vez más estamos tomando la planeación urbana y cuánto la planeación urbana y el manejo de lo urbano tiene que ver con esto. La planeación urbana y la administración del espacio urbano han perpetuado este problema. Dentro del contexto, el fin principal, creo yo, de la planeación urbana es acumulación de propiedades. Y el espacio público no es percibido, no se ve como realmente un espacio común en el que la gente pueda usar y acceder a él para desarrollarse, para trabajar, sino se ve principalmente como propiedad privada del Estado, del gobierno. Entonces realmente público significa propiedad privada del Estado. Y esta propiedad privada del Estado, supuestamente, según ellos, debe diseñarse y utilizarse únicamente para promover y proteger la circulación de materias primas, productos básicos. La circulación de la gente que circule ya sea porque tienen que transportarse hacia sus trabajos o porque van a ir a consumir, porque van a comprar. Pues tomamos a la gente simplemente como vectores y como sujetos relacionados únicamente con el consumismo y con ir a trabajar. No se permite nada más. No permiten absolutamente nada más. Y hemos visto una lucha sobresaliente. Y esta ha sido la historia del urbanismo de nuestras ciudades. Hemos visto esta lucha entre las protestas de la gente real que utiliza la calle como un lugar común. Y en este grupo incluyo vendedores ambulantes, hasta incluso trabajadores sexuales, artistas y muchos otros usuarios del espacio público. Las protestas de ellos en contra de esta legislación, de esta administración, que está orientada con un solo objetivo, con una sola meta, que es la circulación de materias primas o productos básicos, incluyendo las materias primas de esa fuerza de trabajo que tiene que transportarse de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, lo que hemos visto realmente desde hace tiempo, desde hace décadas, hace más de 250 años, diría yo,
siglos, es esta lucha continua. Y a medida que la tecnología ha avanzado, la policía ha aumentado su poder y también ha aumentado su poder letal, su letalidad. Por eso hemos visto que sus intervenciones se han vuelto cada vez más violentas a través del tiempo. Sorry, I forgot to turn on my micro. Okay. Perdón, olvidé prender mi micrófono. Muy bien. Para nosotros es muy importante porque tenemos esta discusión sobre el espacio público, que nosotros no estamos simplemente haciendo esta conversación, este conversatorio sobre el espacio público para usarlo como espacio de fiesta o de consumo de drogas simplemente, sino tal y como acaba de señalar Raquel, como un lugar que la gente toma para transformarlo, para darle uso. Y por eso es importante hablar de los ambulantes, de las trabajadoras sexuales, de los artistas, etcétera, porque precisamente de eso hemos estado hablando, de cómo se controla a la gente policialmente y a través de las fuerzas del Estado en esos espacios públicos. Y lo que nos dice Carl, que es muy interesante, es que realmente no tiene que ver tanto con el espacio público, que es donde se lleva a cabo este control policial, sino tiene que ver es con la población que lo usa. Se controla esa cierta población nada más. Entonces, este espacio público, como dice Raquel, no es un espacio público, sino es la propiedad privada del Estado. Como lo interpretamos de esa manera, como la propiedad privada del Estado, entonces las fuerzas que se encargan de la represión, de retomar el control de esas zonas, entonces pues van a hostigar a esas poblaciones porque no son convenientes para ese Estado, para ese gobierno, tal y como dijo Carl. Porque son políticamente inconvenientes, como Carl señaló. Entonces, por eso tenemos este contexto de cómo la planeación urbana se ha utilizado para controlar a las poblaciones políticamente inconvenientes. Porque no solamente estamos administrando el espacio público, controlando el espacio público, lo estamos controlando a la gente políticamente inconveniente a través de políticas de planeación urbana. Ya habiendo dicho esto, quiero volver al tema una vez más. Yo sé que Carl dijo que es un problema sencillo, un problema simple y estoy de acuerdo contigo, pero una vez más quiero volver a hablar, quiero volver a tocar el tema de esto que Raquel llamó transitoriedad permanente. Estos lugares donde pues, se quiere que estas materias primas o productos básicos circulen, y de los cuales desplazamos a estas comunidades hacia otras zonas donde sabemos que estas materias primas o productos básicos no circulan. Sí, por ejemplo, tenemos un investigador en Colombia que se llama Ricardo Vargas y cada vez que hablamos con él como activista, siempre estamos luchando con la lucha contra las drogas. Y siempre decimos que esa lucha, esa guerra se perdió porque se le ha invertido demasiados recursos en esta política que no ha dado ningún resultado. Y como dijo Carl, y como este investigador Ricardo Vargas dijo, bueno, ¿se ha perdido? Él pregunta, ¿quién la perdió? ¿Quién ha perdido la guerra contra las drogas? Porque la guerra contra las drogas le ha servido a muchísima gente. Los carteles se han vuelto más ricos, el sector financiero se ha enriquecido, los estados también se han beneficiado, tal y como dice Carl, porque han ignorado y han dejado atrás otros problemas sociales más importantes, no les han prestado la atención que se merecen, como por ejemplo problemas de vivienda, del negocio inmobiliario. Entonces tenemos estos lugares que han sido intervenidos policialmente y oímos muchos discursos de ventanas rotas, como les llaman,
así se refieren a estos lugares o zonas deterioradas que se usan para desplazar a la gente, estos discursos, este lenguaje. Pero es que también convergen en la dominancia de este lugar. La policía utiliza esto como pretexto para limpiar estos barrios de la gente invisible. Y también lo utilizan como un pretexto para invadir barrios informales. Entonces, teniendo esto en mente, quisiera profundizar un poco más. Aunque es un problema sencillo, y me gustaría conversar un poco sobre la gente que atraviesa estos lugares simplemente como sujetos que van a ser intervenidos. Ellos no saben nada de consumo de drogas. Ellos no ven los comerciales en televisión que los educan y les muestran que la gente que consume drogas tal vez puedan terminar viviendo en la calle, etcétera, etcétera. Y explicarles, porque es que tenemos mucha gente que no sabe de drogas y que no sabe de los problemas que subyacen el consumo de drogas. ¿Por qué se crean estos lugares y estos espacios en las zonas urbanas? ¿Por qué tenemos estos lugares? ¿Y cómo podemos referirnos a las personas que habitan esos lugares? ¿Y cómo podemos pensar o abordar una solución posible sin represión? O sea, más bien en compañía con ellos. Por ejemplo, un buen ejemplo puede ser Foro de la Luz en Sao Paulo. Pero también sería importante para nosotros profundizar más en la creación de estos lugares, de estos barrios. Carl, por favor. Marcela. A la gente que está escuchando, me gustaría hablarles. Hemos tenido ya estas discusiones con otras personas y la gente ya sabe qué es lo que puede hacer. ¿Puedo hablar de esto un poco, por favor? Sí, por favor. Cuando hablamos de las drogas y de la falta de educación y la desinformación que se le da a la gente, una de las cosas que puede hacer la gente de clase media, en especial los que trabajan con ONGs y la gente que le va bien en la sociedad, la gente que consume drogas, el alcohol, por ejemplo, es una droga y potencialmente mucho más peligrosa que muchas otras. Se puede comparar con la heroína, con la cocaína. El alcohol está ahí, en ese grupo. Pero en cualquier caso, la gente de clase media, la gente que ha sido privilegiada y que saben que utilizan drogas ilegales, bueno, si me están escuchando, ustedes, por favor, salgan del closet. Lo que pueden hacer es salir del closet para que la gente se dé cuenta de que los consumidores de drogas no son exclusivamente esta otra clase de personas. Que consumidores de drogas son personas que se ven como cualquier persona común y corriente en la sociedad. Entonces, por favor, salgan del closet con su consumo personal de drogas. Eso es lo primero. Número 2. Cuando suceden estas operaciones policiales en lugares como las favelas, cuando esto sucede, nosotros nos enteramos y sabemos qué es lo que la gente blanca y la gente de clase media puede hacer. Pueden movilizarse, viajar a estos lugares y poner sus cuerpos como escudo humano para asegurarse de que la gente no le dispare a la gente de raza negra y que la policía se comporte de otra forma. Esto va a pasar si la gente blanca y gente de clase media usa su cuerpo, se pone en la calle y usa su cuerpo como escudo para proteger a estas poblaciones. Las ONGs pueden ayudar a movilizar a esta gente y para que ellos se pongan a sí mismos en riesgo, pues salgan a la calle y se expongan ellos mismos. Son dos cosas prácticas que la gente, como el pueblo, puede hacer y les garantizo que las cosas van a cambiar si lo hacen. Muchas gracias, Carl. Muchas gracias. Esto es muy importante porque uno de los usos de estas intervenciones policiales o de las razones es crear miedo y mantener esta construcción, esta creencia sobre el consumo de droga.
Así que salir del closet está bien. Hay una ONG salir del closet psicoactivo, which is que not getting out of the trabaja aquí en my Colombia mind. que hablan de salir del closet In order psicoactivo, for this representation que quiere decir to salir change, del closet con respecto al consumo de drogas, para que esta percepción cambie, para que la mayor parte de la sociedad que tradicionalmente percibe este error cambie. Y también porque hemos estado hablando de el control que se ejerce sobre cierta población. Nosotros los que no hemos sido sujetos a ese control, si nosotros vamos y le pedimos a la policía que no les dispare y que no nos dispare a nosotros, podríamos evitar que entonces la policía asesinara a estas poblaciones. Raquel, para nosotros es muy importante saber qué piensas desde el punto de vista de la planeación urbana, pues tú has estado trayendo a colación esta necesidad de los estados, de los gobiernos, para intervenir policialmente en nombre de la seguridad, de la circulación de productos básicos. Entonces intervienen estos lugares. Y no solamente los lugares, sino la gente que ha sido violentada y que ha sido históricamente hostigada y controlada. Pues háblame de esto, por favor, desde un punto de vista de planeación urbana. Claro que sí, Marcela, muchas gracias. Estaba pensando en este conversatorio y también leyendo algunas de las observaciones que han hecho los participantes del chat. Y uno de los problemas, que es un problema clave, problema principal, desde la práctica de la planeación urbana en relación con estas intervenciones policiales, es que sí, si tomamos lo que Marcela acaba de decir, la mayoría de estos lugares, y puedo mencionar favelas en Río de Janeiro, puedo mencionar las áreas precarias del centro de la ciudad, donde tenemos una concentración de indigentes y también de gente que paga rentas muy, muy altas por condiciones muy precarias de vivienda. Por ejemplo, una habitación para una familia completa, incluso alquilan camas por la noche. Eso es muy común. Por ejemplo, en la región de Luz o la región de Campos Elíseos, aquí en Brasil, que están tan estigmatizadas como Cracolandia. Y por supuesto que necesitan una intervención. Pide una intervención para aminorar las malas condiciones de la gente que vive ahí. Y entonces necesitan intervenir para transformar esta área en un área que pueda proveer mayores oportunidades para quienes los habitan. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la invisibilidad de estas comunidades que habitan estos lugares. Su invisibilidad ante aquellos que definen y deciden la intervención. Y pues también la falta absoluta de interacción profunda, falta de comunicación con la gente que ahí habita, para poder comprender cuáles son las necesidades, los sueños, las esperanzas de estas personas que habitan estos lugares. Entonces, la mayoría de la práctica de la planeación urbana se ha llevado a cabo en lugares centralizados, diseñados o planeados por gente de clase media, gente blanca, hombres blancos y de gente blanca. Perdón, hombres blancos y de clase media, pero están totalmente alejados de la realidad de estas poblaciones. Y, por ejemplo, en el caso de planeación urbana de Sao Paulo, si nos vamos de incidencia, barrios como ese, las políticas han favorecido las intervenciones, incluso intervenciones de vivienda. Entonces desplazan a la gente y no les proveen vivienda.
Por ejemplo, hay gente que está ahí que no tiene ningún derecho y parte de ese estigma, eso también es parte de este estigma, es que la gente les dice, ellos son traficantes de droga o son consumidores de droga. Esa es una forma de quitarles cualquier posibilidad de que tengan voz en el proceso de definir y soluciones. A mí me enorgullece mucho formar parte de un colectivo de colectivos, un colectivo de laboratorios, de ONGs, de personas que viven en la región de luz. Y esto es una experiencia en la cual tratamos desde abajo, de abajo hacia arriba, dándole diferentes enfoques, de proveer a la gente en salud, servicios de salud mental, encargarnos de que la gente tenga seguridad, que la gente tenga acceso a vivienda, que la gente que se mueve en distintos campos y que la gente que está ahí en el territorio, arraigada ahí, ¿sí?, se imaginen juntos un futuro mejor, de abajo hacia arriba. Y luego tenemos que abordar los verdaderos problemas que ahí subyacen. Perdón. Hay un perro tratando de participar, de dar su opinión. Y tenemos que tratar de hacer eso juntos y tratar de generar una respuesta que realmente se conecte con las voces de la gente que no tiene voz. Muchas gracias, Raquel. Como ya voy a empezar a concluir, para pasar a la sección de preguntas, porque he tenido el privilegio de ser yo quien les haga las preguntas. He tenido este privilegio ya por un tiempo largo, entonces quiero compartir esta oportunidad con otras personas que ya se conectaron a esta reunión, a este conversatorio, y que quieren hacerles algunas preguntas a ustedes. Entonces, para terminar, ya que Carl empezó a hablar de lo que nosotros podemos hacer y lo que somos capaces de hacer para poder marcar una diferencia, me gustaría empezar a conversar para abordar el tema, para destacar aquello con lo que empezó Carl. Le pido a él el significado, le pregunto el significado de la reducción del daño y él nos invita a tener un enfoque más amplio en este sentido, como él lo comprende. Este significado de la reducción del daño trasciende al significado que se le ha atribuido históricamente, que típicamente tiene que ver con intervención médica. Y como estamos hablando de que el problema no es el consumo de droga o la sustancia como tal, como el crack, es un problema mucho más amplio, más extenso. Entonces, la reducción del daño tiene que ver con muchos otros factores y tiene que ejercerse de una manera más profunda, ir más allá de intervenciones médicas y de intervenciones sociales y llegar al punto de hablar sobre planeación urbana. Y es por esto que esto es lo que estábamos hablando en el grupo, en este segundo encuentro que hicimos en 2018 y que estamos haciendo ahora en 2020 en medio de esta pandemia. Y precisamente por la pandemia han surgido discusiones aún más grandes con libertades personales, etc. Y todo esto tiene que ver con el derecho a la ciudad. Entonces, a lo que nos referimos, como dijo Raquel, como dijo Carl Hart, es a un trabajo en reducción del daño, porque es que la reducción del daño tiene mucho que ver con el trabajo en un lugar, trabajo en una comunidad. Hay mucha gente que trabaja en estos problemas, en estos temas. Por ejemplo, el caso de Sao Paulo,
Y solo menciono algunos. Por favor, si no he mencionado el caso de ustedes, no crean que es que los ignoro, que no los tengo en mente, como Resmaré, Paporreto, el caso de aquí de Bogotá. Hay una organización llamada Sinjudesco, de gente joven, también la Casa del Centro. Alguien que no se encuentra en esta reunión, que es la Arcoiris, que trabajan con trabajadoras sexuales, trabajan con producción de moda, con trabajadoras sexuales en barrios muy estigmatizados, sino que también tenemos que hablar del derecho a la ciudad en un contexto mucho mayor, más amplio, más extenso de reducción del daño. Me refiero a una exigencia que hay de acción y cambio en medio de procesos que son en los que hay mucha tensión, hay mucho conflicto, pero son procesos que están en medio de la comunidad. Y estoy hablando de justicia y de poder. Y estamos hablando de nuevos sujetos políticos, o por lo menos de sujetos políticos invisibilizados. Yo sé que ya nos dijiste qué es lo que podemos hacer, pero ahora quisiera oírte hablar oírlos a los dos hablar como expertos o como académicos. Y hago un paréntesis aquí. Y es que nosotros los admiramos a ustedes por las investigaciones que han hecho, pero aparte de eso también porque tienen un compromiso muy fuerte. Ustedes son académicos que están comprometidos con el activismo y eso es muy importante para nosotros. Entonces, como activistas políticos y como miembros de la academia y representantes de grupos científicos, nosotros como activistas y como miembros de ONGs, ¿qué elementos tenemos? Como gente que hace parte de estos barrios, no es mi caso personal, pero muchas personas aquí sí están en medio de esa resistencia, habitando esos lugares. ¿Qué clase de elementos tenemos que tomar en cuenta para que podamos construir estas agendas públicas y definirlas y para construir estas redes, estas interconexiones? Y ya después de esta pregunta podemos pasar a preguntas del público. No sé quién quiera empezar, si Carl o Raquel. Yo creo que ya yo mencioné algunos de esos problemas, algunos de los temas. Yo creo que la idea de involucrarse completamente, la idea de investigar, de buscar acción, de usar metodologías de investigación que se involucren profundamente con el objeto de estudio, el objeto de investigación. No metodologías que se ubiquen en una posición externa, como por fuera del problema, como por encima, por fuera. Creo que es muy importante que nos involucremos y que nuestras experiencias realmente son las más interesantes y más prometedoras en este campo. Precisamente son las experiencias que tienen que ver con esto. Y son las experiencias las que promueven una radicalización de la democracia, lo que yo llamo una radicalización de la democracia, que es ir más allá de las elecciones y de las instituciones de la democracia, sino la verdadera interacción y la verdadera interacción del pueblo. Ese es el camino a seguir. Gracias, Raquel. Una de las cosas que admiro de la carrera de Raquel es que haces parte de la academia, pero también has salido a la calle, has hecho trabajo de calle y has tomado lo que aprendiste en la academia para aplicarlo en el estudio como erudita, como activista, como investigadora. Eso es algo muy raro, muy inusual en la academia, lo cual es desafortunado. Así que yo te pongo a ti, Raquel, como un modelo a seguir. Es lo que yo estoy tratando de hacer lo que haces tú. Yo estoy tratando de ser más activo desde la academia. Y entiendo que
Pero yo entiendo que muchas personas que son miembros de las academias tal vez no son tan prestos a hablar de esta represión y de este problema. Realmente, que ellos realmente no les motiva mucho hablar de esto ni exponer estas situaciones. A ellos van a estar bien con esto, no les va a molestar. Entonces lo que yo les pido es que, por ejemplo, a las personas que están aquí, la gente que pertenezca a ONGs, cuando ustedes trabajen con estas personas de comunidades que han sido devastadas, ¿sí? Ustedes los que trabajan con estas comunidades, lo único que les pido a ustedes es que vean a estas personas con las que trabajan. Por favor, véanlas como seres humanos, tan humanos como ustedes. Ustedes valoran la humanidad de estas personas de la misma forma que valoran la humanidad de sus hijos, en la misma forma que valoran su propia humanidad. Si hacemos eso, muchos de estos problemas ya se van a resolver. Si no vemos a la gente como una etiqueta, como un subgrupo, si no les ponemos un estigma de drogadictos, consumidores, y en vez de eso los vemos como seres humanos y respetamos su humanidad, tal y como respetamos la nuestra propia, vamos a ser mejores seres humanos. Pero incluso las personas que trabajan en ONG, hasta ellos cometen el error de percibir a estas personas como seres distintos, y eso es un gran problema. Así que tenemos primero que trabajar en nosotros mismos, tenemos que trabajarnos para que podamos ver a los demás, percibir a los demás tan humanos como nosotros. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Silvi va a tomar la palabra para mencionar algunas preguntas que la audiencia nos ha hecho. Silvi. Muchas gracias, Cal. Muchas gracias, Raquel. Gracias por este conversatorio fabuloso. Quisiera empezar con un comentario y una pregunta de María Elena Ramos. Ella dice, es un gran reto para nosotros, Carl, porque llevamos 34 años siendo una ONG que ofrece servicios a la gente pobre, a la gente marginalizada, que además consume drogas. Pero realmente no podíamos saber, no sabíamos cómo llevar a cabo nuestro trabajo, cómo abordar esta lucha para cambiar la percepción social de estos problemas. Sí. ¿Alguna pista con respecto a eso? ¿Alguna pregunta, alguna respuesta para ese comentario de María Elena, Cal? Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. Porque yo también he luchado con esa pregunta por años. Llevo años en eso. Y he llegado a la conclusión de que este partido está arreglado. Es un juego injusto. Porque las ONGs y a las personas en las ONG a las que se les asigna una tarea, se les han asignado una misión que no pueden llevar a cabo, que no están listos para realizar. Por ejemplo, ustedes reciben fondos para que lleven a cabo una tarea en especial, entonces se dedican a eso, pero no le ponen atención a los demás aspectos, que son los aspectos en los que todos deberíamos enfocarnos y concentrarnos. Encargarnos de que todo el mundo tenga vivienda, educación, asegurarnos de que tengan un empleo significativo, importante. Todos deberíamos ocupar nuestros esfuerzos en eso. Si no estamos trabajando en eso, entonces por favor entiendan cuando digo que el partido está arreglado. Porque si tus financiadores no tienen nada que ver con esas áreas, probablemente no van a trabajar en esas áreas. Y tú necesitas tu financiación para poder seguir existiendo. Así que es una trampa. Realmente es perturbador. Cuando voy a todos esos lugares y visito esos lugares en todo el mundo y voy a ONGs y veo en qué están trabajando las personas de las ONGs. No se están enfocando en capacitar a esta gente para que tengan las competencias que necesitan para poder trabajar. Entonces, para mí, a medida que el tiempo pasa, para mí esto es una pérdida de tiempo. Estamos desperdiciando el tiempo, porque son estos aspectos. Si trabajamos en estos aspectos, eso es lo que va a hacer que estas personas tengan un cambio, que puedan proveer para sus hijos y tengan una mejor vida.
Muchas gracias, Carl. También tenemos otra pregunta. Un invitado hace una pregunta para Raquel, es Mark Krupansky. Lo que vemos en las ciudades, y esto ha causado ya, y que esto ha sido resultado de la planeación urbana, de modelos de planeación urbana y de gobierno. Para ustedes, ¿ustedes qué creen? ¿Esto ha sido un resultado intencional de estas políticas o más bien esto es algo que expone el fracaso de las mismas? Yo creo que Raquel, ya tú leíste esta pregunta del chat. Sí, ya la leí y había tratado de contestarla porque es una pregunta muy importante. Y creo que lo más importante no es la intencionalidad, sino entender cómo funciona y entender y tratar de hacernos una autocrítica desde la planeación urbana. Sí. Esto hace parte de esta maquinaria de colonialismo, de patriarcado, de supremacía blanca, de muchas otras cosas. Así que tenemos que hacer esta lectura, esta interpretación, y desde esta interpretación debemos tratar de ver cuánto de esto podemos revertir. Y me pongo a mí misma aquí como planeadoras y como planificadores tenemos que ver cómo podemos revertir esto, cómo podemos abrir un poco esta situación. Y por eso menciono que lo más importante aquí es qué clase de conversación, no tanto qué clase de conversación tenemos, sino quién participa en ella. Y es muy claro. En cuanto a planeación urbana, la conversación más importante es el mercado inmobiliario. Ellos son los que van a estar dirigiendo esa conversación. Y las comunidades de arquitectos, ingenieros, que también gravitan alrededor del mercado inmobiliario. Básicamente estamos hablando de los problemas que estos problemas nos quieren ofrecer. Y por supuesto ellos, en la relación de estos productos con la producción de empleo, de renta, pero realmente nosotros nunca abrimos el tema, nunca incluimos esos aspectos en esta conversación. Y uno de los principales problemas asociados a eso son las dificultades de poder abrir estas políticas. Y eso es parte del fracaso que ha tenido la planeación participativa, utilizando el mismo lenguaje, la misma morfología del Estado, pues no funciona. Porque esas morfologías, esas metodologías no se diseñaron para ofrecer una solución a estos problemas. Entonces tenemos que expandir nuestra imaginación, expandir nuestra mente y pensar en nuevas formas de diseñar y decidir ciudades y pues abrirnos a nuevas formas de intervención urbana, por supuesto. Bueno, fuerte y claro, yo diría. Muchísimas gracias, Raquel. Ana Clara Telles dice, muchas gracias por este conversatorio fantástico. Quisiera pedirles a los oradores que profundicen un poco más cuál es el papel que juega el racismo, la supremacía blanca, en el panorama que han descrito ambos, especialmente en la formación y crecimiento de ciudades, la relación con el capital global y en especial con la operación o el ejercicio de la violencia estatal en contra de los invisibles y los que no tienen voz. Carl o Raquel, ¿a cuál de los les gustaría iniciar? Bueno, yo empiezo. Cuando pensamos en el papel que ha jugado el racismo en esta situación, creo que podríamos pensar en las personas asesinadas por la policía en estos distintos lugares. En los Estados Unidos, la cantidad desproporcionada de afrodescendientes asesinados. En Brasil lo mismo. Un número desproporcionado de negros asesinados, de negros desempleados, sin acceso a educación, encerrados en prisión.
Y por eso cuando hablamos de racismo y qué papel ha jugado el racismo, yo creo que lo primero con lo que debí iniciar es la definición de racismo, o cuál es la definición que yo le atribuyo, con la que yo trabajo. Y yo trabajo con una definición muy sencilla. Y es cuando existen estos desproporcionados desequilibrios, este impacto desproporcionado entre distintos grupos de la población, y lo podemos ver y lo podemos palpar. Así que tenemos un número desproporcionado de negros asesinados por la policía, por ejemplo. Eso constituiría discriminación racial o racismo. Yo utilizo ambos términos de la misma forma. Realmente, para mí no importa si esto fue hecho intencionalmente o si fue consecuencia del fracaso de la política como tal. Lo importante es que si nosotros nos damos cuenta de que eso está pasando y hacemos algo al respecto, pues entonces no nos pueden decir que somos racistas porque estamos ocupándonos del problema, estamos tratando de solucionarlo. Pero si nos enteramos de que esto pasa y no hacemos absolutamente nada, ahí sí podemos decir que somos racistas, por lo menos en ese aspecto en particular. Cuando yo utilizo el término racismo y racistas, me refiero a eso es lo que quiero decir. Y por supuesto que sí, el racismo ha tenido mucho que ver, ha jugado un papel importante en esta situación que estamos viendo. Y también sabemos que la clase juega un papel, las clases sociales, porque la gente inconveniente son los que más, pues principalmente reciben el impacto negativo. Y por eso es que hemos tratado de encargarnos de tener representantes de todos estos grupos en los cargos en los que se toman decisiones y definen políticas públicas. Es uno de los resultados más fáciles, que más comúnmente se ve. Bueno, espero que esto haya sido claro, que se haya entendido. Sí, sí fue claro. Y también es muy importante entender que estamos hablando de un modelo, que es un combo. Es una combinación de concentración de poder y capital. Estamos hablando de clases y también hablamos de patriarcado. Estamos hablando de unos hombres que deciden por todo el mundo cómo debe crecer o cómo debe verse la ciudad. También estamos hablando de blancos, de gente de raza blanca que decide por encima de toda la sociedad. Y en la naturaleza racista y patriarcal del sistema al cual me refiero, que es el capitalismo. Son parte del mismo sistema. No son algo que se adiciona, son un adicional, un agregado, una identidad que está al lado de estas características estructurales. No, la planeación urbana es absolutamente esencial para la gobernabilidad. Es esencial para definir y ocupar espacios, de modo que se benefician unos pocos y no la mayoría. La naturaleza racial de ese sistema es parte importante del mismo. Por eso es que la lucha antirracismo es tan importante en este momento. Porque no tiene que ver solamente con los afrodescendientes, no son solamente los blancos, nos concierne a todos, a todo el combo. Y implica a las poblaciones a las que someten permanentemente a situaciones de desplazamiento, expropiación y exclusión. Por eso es que es muy importante y muchísimas gracias por tu pregunta, porque es una pregunta muy sencilla. Y yo diría, racismo contra la gente que no es blanca, porque en muchas ocasiones es en contra de los indígenas, por ejemplo, no solo los negros. Es muy importante señalar esto en el contexto latinoamericano. Muchas gracias, Carl y Raquel. Bueno, como última pregunta, antes de concluir y de despedirnos de ustedes,
algo que no queremos stay here hacer. talking with you Quisiéramos quedarnos aquí forever, conversando con non-stopping, ustedes but, para right, siempre, we know, sin parar. we are aware that you Pero are sabemos, alive. So, estamos conscientes de que ustedes tienen Patricia vidas. from la Casa del Centro, who's been very Cada uno tiene vida active, propia. commenting Patricia de la Casa del and Centro, commenting and que responding and ha comentado muy expressing activamente, views. ha participado She activamente, ha sends expresado this sus final opiniones, question. nos ha enviado How esta do última you pregunta. work with that many ¿Cómo escogen ustedes priorities? en qué trabajar cuando hay tantas prioridades que compiten entre sí? Education directed to communities. Educación I mean, I dirigida think, a comunidades. that question got more Quiero decir to que do with, esta pregunta tiene más que ver con working con for housing, for la posición de education, for trabajar en pos de la opportunities, vivienda, de la educación, de igualdad de how do you oportunidades. choose to work with that many competing Entonces ella nos pregunta, ¿cómo hacen ustedes para trabajar con esas prioridades que compiten entre sí? Para ustedes, ¿cuál es la más importante? ¿La educación? Raquel? ¿Carl? That's a good question. But I Es think una the buena answer to the pregunta, question is determined by your pero yo skill creo set. que la respuesta la determina tus competencias, cuáles son tus habilidades. Por ejemplo, de pronto alguien tiene más talento para trabajar con la gente que para trabajar con el tema de la vivienda. Entonces depende mucho de las competencias y capacidades individuales de cada quien. Pero quisiera aclarar que mientras entendamos eso, es que lo más importante es acceso a vivienda, empleo legal y digno y educación. Una vez que comprendamos eso, no importa cuáles sean tus competencias personales, cuáles son tus talentos, tu esfuerzo va a ser muy importante y va a alcanzar grandes resultados si comprendes este problema. Raquel, ¿te gustaría agregar algo? Sí. Una de las características del manejo de planeación urbana es el enfoque sectario que tiene. Entonces, lo que he aprendido al trabajar con mis colegas y amigos en el Foro Mundial de la Luz, en los Campos Elíseos de Brasil, es que es imposible abordar un área tan delicada desde una sola perspectiva, ya sea la vivienda o acceso a servicios de salud, educación, alimentación. Entonces, una de las lecciones que he aprendido es cómo todos esos factores se interconectan, esas prioridades se interconectan entre sí, se relacionan. Y yo diría que este enfoque sectario también tiene que ver con el negocio que gravita en los distintos sectores, como por ejemplo el sector de la construcción, el sector financiero, que dominan la creación de viviendas, y la red, por ejemplo, los colegios privados que manejan la red de la educación privada, por ejemplo, las empresas farmacéuticas que controlan los medicamentos, y la red hospitalaria que domina los servicios de salud. Y cuando vemos que la intervención nuestra debería conectar estos dos sectores, estas dos partes, y trabajar de una manera más holística. Yo sé lo difícil que es lo que estoy diciendo, pero creo que es parte de la utopía. Es que necesitamos utopías para poder dirigir nuestras acciones, para poder guiar nuestras esperanzas. Entonces, por eso necesitamos interconectar todos esos factores y ser más integrales, hacer intervenciones más integrales en vez de intervenciones sectarias, como solo vivienda o solo esto, solo lo otro. Y debemos ejecutarlas de abajo hacia arriba, todos juntos como planificadores, definiendo juntos. Y luego ahí sí, por favor, dineros públicos vengan a financiar esta intervención que hemos planificado todos juntos desde nuestras distintas disciplinas, en vez de abordarlo todo desde un solo sector, para que un solo sector pueda venir y construir, por ejemplo, naves especiales que aterricen en esos territorios y no tienen absolutamente nada que ver con los territorios y que implementen
políticas que tienen efectos colaterales terribles. Vamos a revertir esta percepción, esta idea. Vamos a revertirla. De que no se trata de un solo aspecto, una sola prioridad, sino todos ellos juntos tienen que ver con planeación. Muchas gracias, Raquel. Y quisiera pasarle ahora la palabra, cederle la palabra a Marcela, que quiere hacer una corta conclusión para terminar. Y luego regreso yo para despedirme de ustedes, para que nos encarguemos de la segunda parte de este encuentro, que es conocer a toda la gente que está participando en este segundo encuentro latinoamericano para el derecho a la ciudad, por el derecho a la ciudad. Bueno, para concluir, primero que todo, muchas gracias. Ha sido un placer para todos nosotros y sé que hablo no solamente en nombre de los que están conectados aquí en Zoom, sino también de los asistentes que nos están viendo en redes sociales, en la transmisión en vivo de este conversatorio inauguracional. He estado pensando en este trabajo que hay que hacer sobre el derecho a la ciudad, en todo lo que se ha dicho hoy. No se trata únicamente de racismo y contra la gente negra, sino el patriarcado que atraviesa diametralmente todas estas políticas y estos combos, estas combinaciones. Y esto me hizo pensar en una filósofa que se llama Miranda Fricker y habla de la injusticia epistemológica. Dice que hay dos clases de injusticia en la justicia epistemológica, que son la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. Eso se oye muy complicado, pero como dijo Carl, el problema realmente es muy sencillo. Y lo que decíamos anteriormente es que nos parece que es muy complicado que la gente se dé cuenta de que realmente es un problema más sencillo de lo que creen. Y es que estas poblaciones son sujetas a lo que Fricker llama injusticia testimonial, que quiere decir que no solamente no se les reconoce como sujetos políticos, sino que incluso como sujetos epistemológicos, lo que quiere decir gente que es capaz de producir conocimiento. Sí, personas que son capaces de producir propuestas. Entonces, las únicas personas que se reconocen como individuos epistemológicos son estos hombres de raza blanca en sus oficinas que diseñan la planeación urbana en nombre de todos nosotros. Por eso es que entre los afrodescendientes y una persona blanca que estén rindiendo declaratoria ante un policía, para el policía la declaratoria del hombre blanco siempre va a ser más confiable que la del negro. Porque para ellos la otra persona está sujeta o es sometida a esta injusticia testimonial. Y lo que estamos tratando de hacer en este encuentro es que otras personas tal vez no tienen las herramientas para expresarse, para explicarse y contar estas injusticias. Entonces, cuando nos reunimos, y para eso se hace este escenario, este espacio, ¿sí? Por eso es que conversar es tan importante, porque mientras conversamos entre todos y contamos nuestras propias experiencias y cómo las hemos vivido, cómo hemos experimentado esta injusticia, ¿sí? Ahí es que nuestra historia cobra sentido. Y cuando ya tenemos sentido, podemos construir nuestras agendas. Eso es lo que quería ya como para concluir. Creo que de eso se ha tratado el conversatorio de hoy, esta conversación, porque no fue una conferencia, fue una conversación. Muchas gracias. Como ya les dije, nos podríamos quedar aquí para siempre. Qué honor y qué placer estar conversando con Raquel, con Carl, con Marcela.
Y quisiéramos abrir los micrófonos ahora para toda nuestra audiencia, pero sabemos que Carl y Raquel tienen una vida muy ocupada. Simplemente para que lo sepan, Carl Hart va a lanzar próximamente, en pocos días, su próximo libro, así que estén alerta. Ojalá todos podamos adquirirlo, tener una copia. Y bueno, estamos ansiosos por leerlo. Y si algunos de ustedes no han pasado por el blog de Raquel, no lo han revisado, por favor, háganlo. Y no han visto sus videos, por favor, háganlo. Es divertido, es interesante. Es un canal muy enriquecedor. Es un movimiento muy enriquecedor. Gracias, Raquel, por estar aquí con nosotros esta noche y por ser parte de la inspiración y por ser parte de esa utopía que nos dijiste. Definitivamente eres una gran inspiración. Muchas gracias, Carl. También ha sido una gran inspiración. De ahora en adelante voy a hablar de consumidores de droga, siempre incluyéndome a mí misma. No lo había hecho antes, no porque me dé vergüenza, sino porque nunca lo había visto desde esa perspectiva, no lo había pensado así como tú lo dijiste. Así que muchísimas gracias a ambos y ojalá que nos podamos encontrar nuevamente en el futuro, en otro espacio como este, o no, ojalá en un espacio mucho mejor cuando la pandemia termine, que nos podamos reunir, tomarnos un trago juntos. Yo espero que nunca nos tengamos que volver a reunir de esta forma. Por favor, que esto no vuelva a pasar nunca más. Ojalá que la próxima vez estemos uno al lado del otro, todos, y consumiendo un poco de alcohol. Sí. Eso estaría genial. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Que tengan buena noche. Ustedes también. Adiós. Chao, chao.